Radio y TV UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral, Voces de la Democracia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces de la Democracia. Soy María Elena Cantú. Qué gusto acompañarlos con un tema realmente apasionante, que espero despierte su interés y sus ganas de participar y sobre todo su reflexión sobre el tema, periodismo responsable y su relación con la democracia. Bienvenidos, gracias por estar aquí Marco Lara Clar. Él es periodista, es activista social, investigador y consultor internacional. Marco, muchas gracias. Gracias a ti, un gusto estar con mis colegas. Compartir la mesa, qué gusto. Octavio Islas Carmona, periodista, investigador y consultor en Infotec. ¿Cómo estás? Encantado. Gracias por estar aquí, Octavio. Gracias. Marco Levario, gracias por estar aquí, director de la revista Etcétera. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a platicar sobre los medios de comunicación. Particularmente hemos hablado en Voces de la Democracia sobre los poderes fácticos y nos hemos centrado en otro momento en el papel, por ejemplo, de la radio o de las televisoras. Nos vamos a centrar más en prensa escrita. Vamos con nuestro primer reportaje y regresamos a la mesa. Voces de la Democracia @ife.org.mx. La libertad de expresión, es decir, el derecho a exponer, transmitir y manifestar nuestras ideas, conocimientos o juicios de valor, es un derecho fundamental. Se dice que es inherente al ser humano y a su dignidad, pues reviste una especial importancia, ya que es vehículo de un derecho más amplio, el de la libertad de conciencia y pensamiento. Difícilmente se podrá evitar que alguien piense lo que piensa, pero sí que lo declare. Por eso la libertad de expresión es fundamental en las democracias, ya que permite que los actores políticos y sociales emitan sus opiniones y se explayen con independencia y autonomía. Se convierte así en el derecho que expone la pluralidad y articula el debate, el que da forma y enriquece la vida pública de una nación. El derecho a expresarse libremente se relaciona también con otros derechos, con el de informar, claro está, pero también con el de ser informado. Comprende la libertad de buscar, recibir, difundir e intercambiar ideas y conocimientos, los propios y los vertidos por terceros, y a través de cualquier medio, oral, escrito o electrónico. De ahí también su lógica relación con la libertad de prensa y el ejercicio periodístico. Una sociedad que fortalece el derecho a la libertad de expresión, fortalece la construcción de su ciudadanía y los principios democráticos de diálogo, tolerancia, pluralidad e inclusión. Como cualquier libertad, la de expresión también tiene límites. Así lo establece el artículo 6 de nuestra Constitución, cuando advierte que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. La posibilidad de que cualquier ciudadano participe libre y respetuosamente en las discusiones públicas es uno de los bienes más preciados para una sociedad democrática. Si la información se oculta, manipula o distribuye de manera asimétrica, solo unos cuantos terminan siendo capaces de actuar. Estar suficientemente informado es el paso inicial hacia la participación política responsable. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Vamos a entrar verdaderamente al tema polémico, porque antes estábamos hablando de Pumas América, pero no vamos a entrar al tema ese que nos va a poner en problemas con Marco Levario. No, Marco Lara, Octavio, Marco Levario, hablemos sobre el concepto de libertad de expresión.
dice el reportaje, dice nuestro texto constitucional, es un derecho a exponer, transmitir y manifestar nuestras ideas, conocimientos o juicios de valor. Sabemos que es un derecho fundamental, pero hablemos del sentido del derecho. Marcos. Bueno, la libertad de expresión en realidad es un derecho que está asociado a una gama más compleja de libertades, que son las libertades de información y expresión, que provienen básicamente de las reivindicaciones de la Revolución Francesa, que se plasman en la Constitución francesa y Estados Unidos, y que son los primeros marcos normativos relativos a estos derechos, y que particularmente en la Constitución en 1917 se establecen en los artículos 5, 6 y 7 de diferentes maneras. El sentido de la libertad de expresión es crear un blindaje, o sea, es el viejo debate del Estado como una entidad muy poderosa a la que se le confiere, el ciudadano le confiere atributos, superatributos, supraatributos. Entonces, a cambio, la contraprestación de darle al Estado el monopolio, por ejemplo, del uso de la fuerza y otros monopolios, la gestión, la administración, el gobierno, a cambio el ciudadano tiene un conjunto de derechos humanos que incluye las libertades de información y expresión. Evidentemente, estas libertades se han ido ampliando. Originalmente, y eso lo vemos tanto en la Declaración de los Derechos Humanos como en los tratados internacionales que derivan de ella, ha habido derechos de segunda generación y derechos de tercera generación, que son los derechos relativos al acceso a la información, los derechos relativos a la transparencia y la rendición de cuentas, y los derechos relativos a lo que se llama derecho a saber y derecho a la propia imagen, y un derecho fundamental que en México ni siquiera se conoce y apenas hemos hablado de él, que es el derecho a la autodeterminación informativa. Básicamente lo pongo de esta manera bastante básica, con palitos y bolitas, porque me interesa desmarcarme y me gustaría desmarcar a la mesa de cualquier visión chabacana del libertinaje y todos esos debates superficiales sobre la libertad de expresión, y entender la libertad de expresión como un derecho humano indispensable para la salud de la democracia, y sin el cual el ciudadano y que no se concede, y que nos quedaríamos mudos si no tuviéramos ese derecho, y que ese derecho es complementario del derecho de acceso a la información y derecho a la información, porque la libertad de expresión se empobrece si no tenemos información de calidad para comunicar. Esta relación de derechos, Octavio, Marco Levario, podríamos hablar con nuestro auditorio un breve repaso histórico de nuestros claroscuros en esa materia en México. ¿Cuánto ha costado en este país poder expresarse con libertad, poder tener derecho a la información, y qué tiene que ver con el empoderamiento ciudadano cuando se ejercen esos derechos, Marco? Yo no podría participar del deslinde que hace Marco respecto de las definiciones chabacanas, les llama él, o de las derivaciones que pudiera tener el debate en relación con el ejercicio de la libertad de expresión. Más aún, creo que fuera del formato, y si podemos recurrir en efecto a buena parte de la visión cultural que nos dejó la Revolución Francesa, Voltaire decía: proclamo en voz alta la libertad de pensamiento, muera quien no piense como yo. En una de estas múltiples y contundentes formas de retratar, más allá, digamos, de las definiciones formales, lo que implicaba el ejercicio de la libertad de expresión, que en términos de convivencia, en no pocas ocasiones, y tratando de precisar lo que sucede en nuestro país, pero esto no es primativo de nuestro país, es que el ejercicio de la libertad de expresión comienza a partir de las propias definiciones que delegan, cuando no es que incluso suprimen en el otro la equivocación de no sostener lo que yo creo. La idea de querer ser buenos en una visión filosófica, no chabacana, sino profundamente occidental, de la filosofía occidental, en cuanto a la naturaleza del hombre por asumirse como bueno, como una definición clave. El problema es que en la convivencia democrática implica que el otro, si no piensa como yo, se ha suprimido. Esto, por un lado, siempre es relativo. En México la libertad de expresión se encuentra sujeta, este marco normativo que con toda pulcritud Marco nos acaba de comentar, se encuentra sujeto también a múltiples variables, a la propia autocensura,
a los mecanismos y a la falta de transparencia relacionada con la asignación de publicidad y entonces a la delimitación de la información en función de recibir los favores publicitarios del gobierno al que el medio de comunicación adule. Y todo esto va en conjunto a algo clave que me parece decía mi tocayo, que es la calidad de la información. Y para mí, sobre ese punto clave de la calidad de la información, de los medios de comunicación para la democracia, sí encuentro sesgos, omisiones, distorsiones y un cúmulo de insuficiencias informativas en sus contenidos noticiosos, culturales y de entretenimiento, que vale mucho la pena, esto que platicaba también el propio Marco, que es junto con los franceses mi clásico el día de hoy, de la necesidad también de revisar los contenidos de los medios. Creo que eso es clave, y lo que sí podría decir a manera de provocación en la mesa es que, por ejemplo, en una de las múltiples vertientes en que podríamos revisar este asunto, el sensacionalismo es hijo bastardo de la libertad de expresión, parafraseando por supuesto a Mario Vargas Llosa en el libro tan conocido de La sociedad del espectáculo. Yo ahí dejaría, digamos, mi primera impresión. Octavio, para ti, en estos claroscuros, omisiones, bueno, en el pasado, para una frase relacionada con la prensa vendida, ¿no? Prensa al servicio de los intereses del gobierno, sobre todo en los tiempos del partido hegemónico. Sí. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre la calidad de la prensa hoy en México? Bueno, de entrada pienso que más atinado sería pensar en una prensa alquilada, porque finalmente en ciertas coyunturas tú puedes advertir un comportamiento en ocasiones muy contradictorio, y que depende en un momento dado de los intereses específicos que la prensa, asociada en muchas ocasiones a grupos empresariales, no existe en términos generales en abstracto, sino necesariamente estos varones de la democracia, estos grupos de presión, tienen un ariete visible que es precisamente la prensa, y que juega el rol de vocero de determinados intereses. Y hay otra prensa que en términos generales sí se presta a realizar este juego perverso, que parte de terribles salarios a los periodistas, que favorece todo el sistema de embutes, de chayotes, donde hay diferencias notables, ¿no? Algunos en Conaculta pueden ser muy altos a nivel de secretarios de Estado, los chayotes que se pueden otorgar, y otros, en otros casos, son chayotes efectivamente menores que apenas garantizan la supervivencia mínima del periodista, en términos generales muy mal pagado. Entonces tienes todo este sistema perverso de juegos y contrapesos que en un momento dado pervierten el trabajo periodístico y hacen del periodismo profesional de precisión, de investigación, una excepción en nuestro país. Sí, ¿cómo investigas? Es decir, si no se invierte en investigación, apenas se sobreviven los medios y tienen que vivir de la publicidad, pero la publicidad privada, la gubernamental, ¿hasta dónde puedes mantener la independencia? ¿Cuál es el juicio de ustedes sobre el tema? ¿Cómo destrabar un sistema que parece vicioso? Mira, esto que estamos describiendo tiene que ver con el sistema de medios. Yo no tengo una visión mediafóbica, ni me parece que sea saludable una visión mediafóbica. Por alguna distorsión profesional, empezando a hablar de libertad de expresión, acabamos hablando de medios. Ahí está el primer problema. Es decir, la libertad de expresión es un derecho humano, es una garantía individual, primer tema. Segundo tema, los medios, las empresas de noticias, estamos hablando de las empresas de medios, no estamos hablando de medios en abstracto, las empresas que constituyen la industria de las noticias, son empresas que pueden hacer lo que hacen porque ejercen su derecho a la libertad de prensa, a la libertad de empresa y a la libertad de expresión y a la libertad de acceso a la información. Bien, ahora, el sistema de medios en México es un sistema monopólico. Ese es el problema de origen. Ahora, me temo que los monopolios no son solamente esos demonios de dos cabezas, que son el demonio de dos cabezas que son Televisa y TV Azteca, sino los monopolios son a nivel federal, estatal, regional y local. Por ejemplo, para efectos del DF, La Jornada, Proceso, MBS son monopolio. Para efectos regionales, Televisa también, TV Azteca, porque ellos
concentran gran parte, particularmente la jornada de la publicidad del gobierno del Distrito Federal. Pero también se da en las delegaciones, es decir, los periodiquitos delegacionales adosados o que parasitan a las delegaciones son periodiquitos de personas vinculadas al PRD. Y así se va hasta abajo. Es decir, yo te desafío a que tú en la delegación Coyoacán ahorita publiques un semanario. A ver qué te va a pasar, vas a sufrir todo tipo de represiones y hasta podías morir, fíjate. Entonces, el sistema de medios es un sistema monopólico, anacrónico, que no funciona o funciona cada vez menos para una sociedad cada vez más diversificada. Entonces, no demonicemos a empresas que se benefician de ese orden de cosas, sino más bien problematicemos el hecho de que hay que cambiar el sistema monopólico de medios, hay que abrir la oferta, hay que abrir la posibilidad de los ciudadanos de ejercer su derecho de acceso a los medios, y en esa medida encontraremos un sistema de medios cada vez más saludable. Entrar en la lógica de quién debe existir y qué debe decir no es una lógica que sirve, tiene que ser una lógica estructural. Esas leyes que acaban de leer en el reportaje son leyes bastante antiguas. La ley, digo, es increíble que exista la ley de imprenta, que es pura arqueología normativa. Entonces, ahí está el origen del problema. En la medida en que los ciudadanos articulados y los periodistas logremos o avancemos hacia la diversificación de medios, hacia un sistema de medios democrático, en ese sentido, en esa misma proporción lograremos que el orden de cosas cambie. Entre tanto, solamente estamos, como en la época del juarismo, pegándole a las máquinas, los artesanos pegándole a las máquinas para que no funcionen nunca, ¿no? No sirve de nada. Y es que el tema tú mencionabas, ¿por qué si estamos hablando de libertad de expresión y ejercicio de derechos como el de acceso a la información terminamos hablando del sistema? ¿Cuánto este sistema en México que tenemos? De los medios. Exactamente. ¿Cuánto lastima el sistema que tenemos el ejercicio de estos derechos, Marco? Yo me remití a ello por dos elementos. Primero, porque creo que es el nombre de la mesa que nos convocó, si mal no recuerdo, y en particular para aludir a la prensa. Periodismo así fue como nos presentaste. Entonces tengo la distorsión informativa de remitirme al tema tal cual lo convocas, por un lado. Por otro lado, si hablamos de la prensa, creo que no tenemos esa visión tan concentrada como la que tenemos en los medios de radiodifusión. No es lo mismo a ojos vistas del consumidor de medios o de quienes a esto nos dedicamos para revisar sus contenidos, el Universal, que Excelsior, que Milenio, que La Jornada, etcétera. Pero hay un patrón que los une, me parece, que es la falta de transparencia en relación con dos elementos clave: la propiedad del medio y las definiciones editoriales del mismo, de acuerdo a un parámetro con el que precisamente el derecho a la información del ciudadano consumidor de medios puede cristalizar ese derecho. Implicaría la obligación, a propósito de la mesa, la responsabilidad de los medios, para decirlo con toda claridad. Hay veces, y se puede revisar hoy mismo, invitaría a quienes ahora nos escuchan y nos ven, que la contienda entre el Universal y Excelsior es ver quién adula más al presidente Enrique Peña Nieto. Creo que en esa perspectiva, bueno, un día gana más uno y otro día gana más otro, un día lo deja 4, 7 horas y media ocupó el sitio, el portal del periódico Excelsior, la imagen de Enrique Peña Nieto habiendo sido reconocido por Time como, imagínense ustedes, el salvador de nuestro país. Demasiadas horas para una plataforma web que representa enormes oportunidades y herramientas de comunicación. Que tiene su ritmo, ¿no? Sí, claro, de tiempo real. Y luego el otro, y luego el otro, ¿no? Entonces eso es clave por un lado. Pero por otro lado también encuentras que en La Jornada es el periódico que más 8 columnas le ha dedicado al presidente de la República. La Jornada. El periódico La Jornada, en todo el tiempo que lleva la administración Enrique Peña Nieto, es el periódico que más, pero al mismo tiempo atiende a su público, de una manera tal en la que ayer, por ejemplo, no fue lo importante para La Jornada los 13 muertos en Venezuela, productos de la represión del gobierno de Nicolás Maduro. No, lo más importante para La Jornada fue que Diego Armando Maradona va a ser el comentarista de la cadena de televisión gubernamental de Venezuela, y que se declaró un luchador, un soldado dispuesto a participar en las filias de Nicolás Maduro. De tal suerte que encuentras enormes inconsistencias como a las que aludía hace unos momentos Octavio, y remito de nuevo a este elemento que decía Marco, la calidad en los contenidos informativos.
más allá de que se trata de un ejercicio subjetivo, el de la libertad de expresión, Claro. y por supuesto también el del periodismo, vale la pena establecer parámetros. Pongo un ejemplo y con eso concluyo de momento. ¿Vale la pena o no una entrevista como la que le hizo Carmen Aristegui a Ignacio Ramonet sobre lo que pasa en Venezuela? A mí me parece que sí. Una gran periodista con un analista de medios analizando lo que pasa en Venezuela. El señor Ignacio Ramonet dijo, en su opinión, en su libre opinión, que Nicolás Maduro era un hombre de Estado. Era un hombre dispuesto siempre al diálogo, con una enorme vocación democrática. Y durante aproximadamente 12 minutos habló él de esta serie de elogios al presidente de Venezuela, sin que fuera en lo que se presentó como una entrevista, interrumpido siquiera o molestado con el pétalo de un, oye, pero De una no es pregunta, perfecto. de una duda, con el de una pétalo duda. de una duda. No la hubo, no la hubo. Vale la pena asumir dentro de una cultura ciudadana, porque el ejercicio de la libertad de expresión implica una cultura ciudadana, que esa periodista o el periodista que fuera podría preguntar, inquirir, o no vale la pena pensar en eso. En mi opinión, sí, porque no creo que en una revisión de contenidos los ciudadanos vean consistente que una periodista, digamos, crítica del gobierno, le diga a Choaifed algo así como que pase el desgraciado, y por eso algunas veces se le compara con Laura Bozzo en su propio show, y sin embargo no tenga la misma actitud con su público para adular incluso al señor Maduro. Vamos, hasta para entretener al respetable, recordarles, por ejemplo, que en esos instantes Maduro se había equivocado porque vio en un camión SOS y del movimiento venezolano y dijo que esa era una clara prueba de que no era un movimiento venezolano, sino argentino, producto del imperialismo. Créanme ustedes, quienes me están escuchando lo pueden verificar en YouTube. Nicolás Maduro confunde SOS con el SOS argentino. Y bueno, yo creo que... Puedo decir, es que no tenía acento, por eso me quedé. Por lo menos Carmen Aristegui le pudo haber preguntado a Ignacio Ramonet, oye, ¿y por qué quién te parece más perfecto, Dios o Maduro? Vamos, y si establecen esos parámetros, uno puede valorar más la calidad en el ejercicio de la libertad de expresión. Vamos a agregar, Octavio, si te parece bien, y regresamos a la mesa, otros temas que tienen que ver con el centro del debate, el periodismo responsable y su relación con la democracia. ¿Tiene límites la libertad de expresión? ¿Cuál es su relación con la censura? Vamos a escuchar lo que piensan algunos ciudadanos al respecto y regresamos a la mesa. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Cada cabeza es un mundo y cada cabeza es una expresión y debemos estar abiertos a todas las expresiones, ¿no? Y recordaría la frase de Voltaire, ¿no? Bueno, que se le adjudica a Voltaire, ¿no? Esa que dice, yo no estoy de acuerdo con lo que dices, pero lucharé hasta la muerte por defender el derecho a que lo digas. La libertad es poder expresarse sin ningún tipo de represión mientras no se afecte a terceras personas. Entonces yo creo que limitar eso es como limitar también parte de nuestros derechos. Muchas personas en ocasiones convierten la libertad en libertinaje, o sea, ya no hay como el límite de saber en qué está bien y qué está mal. O sea, como que ya muchas personas ya no miden eso. Entonces yo siento que sí debe de haber límites. Dentro de los valores que todavía nos quedan, la libertad es el principal y la forma en la que mejor se expresa es justamente con las palabras. Y en ninguna plataforma, ni en ninguna conversación, ni siquiera mucho menos ahora en las redes sociales, que es donde creo que se empieza a ver más cómo se empieza a posicionar y cómo a recuperar la libertad de expresión. El límite propiamente sería el no estar perjudicando a alguien más, como todo en la libertad. El buen gusto. Las ideas creo que se deben de poder expresar libremente, pero con buen gusto, ¿no? Y sin ofender. Yo creo que el límite está muy marcado desde lo que dijo Benito Juárez, es respeto al derecho ajeno. Hay que expresar lo que nosotros pensamos que es conveniente sin que afectemos a los demás y viceversa. Estas son algunas respuestas cuando preguntamos qué hay con el tema de los límites de la libertad. ¿Tú qué piensas, Octavio? Las respuestas de algunos de nuestros ciudadanos que aceptaron respondernos. Hay comentarios definitivamente interesantes.
pero básicamente estamos pensando todavía en pues la esfera pública que producen en un momento dado los medios convencionales. Yo pensaría extender el tema incluso a Internet, donde tú tienes una sana apertura a partir de redes sociales, a partir de Internet 2.0, que en un momento dado sí están forzando a determinados medios, a determinados actores, a transparentar involuntariamente buena parte de las acciones públicas, ¿no? Si bien hay un panóptico al detalle que ha denunciado gente como Snowden, el mismo Assange, por otra parte sí tienes un medio que representa un parteaguas en la comunicación humana y crea una nueva agenda ciudadana. Entonces, y hay ejemplos así en México muy inmediatos con todo nuestro repertorio de ladies, que obligan a los medios de comunicación a incorporar determinado tipo de temas que son importantes para la agenda ciudadana, que pueden no resultar necesariamente tocados en primera instancia por estos medios, pero por la presión social que ejercen estos nuevos medios, necesariamente se ven obligados a abrir. Y en ese sentido, la esperanza o la utopía de que las redes sociales puedan comenzar a contribuir a resarcir el muy deteriorado tejido social, ¿no? Pero no por una acción espontánea de las mismas redes sociales, sino por actores informativos eventuales y algunos que están desarrollando una trayectoria a través de Internet, donde buena parte de la información es buscada porque no la encuentras en los medios convencionales, y más allá de determinados hechos específicos donde ser el primero y el haber tenido los dispositivos o las condiciones necesarias para conectarte a Internet, y el evento mismo es el trabajo periodístico que están realizando determinados agentes ciudadanos los que está abriendo la cancha informativa, y que asusta evidentemente al Estado a determinados medios que se creían los únicos autorizados para traficar o en un momento dado trabajar información. Este periodismo ciudadano me parece alentador y me parece que ensancha las posibilidades de la libertad de expresión en este país. Si podemos hablarlo como periodismo ciudadano, ¿qué piensan? Yo quisiera retomar la pregunta. A mí me parece que en un entorno de cultura política precaria como el que tenemos en México, el espacio público digital tiene básicamente los mismos problemas que el espacio público físico, como lo define Negroponte en Ser Digital. O sea, a mí no me parece absolutamente saludable, como no me parece saludable que los periodistas profesionales mintamos, que cualquier ciudadano, por el hecho de esgrimir el periodismo ciudadano, publique una foto que afecta el derecho a la intimidad o cualquier chisme. Me parece que el espacio público digital que incluye las redes está reproduciendo exactamente los mismos problemas que ya tiene el periodismo formal, no obstante que es cierto que en una sociedad que se desarrolla, cuya cultura democrática se desarrolla, evidentemente lo que hace el espacio digital es romper el monopolio de los flujos de información que tenían los medios industriales. Ahora bien, la pregunta original, que cumpla con el rigor de un exactamente, no pasa nada. Es decir, a mí me encanta que los ciudadanos tengamos posibilidad de comunicarnos de manera alterna frente a las industrias. Lo que estoy diciendo es que es saludable que se diversifique la oferta. Tú me vas a dar algo en lo que yo puedo creer porque tú eres un profesional de la documentación informativa, y tú me vas a dar algo que tú viviste, ¿sí? Como el hombre que se puso a escribir desde un sótano cuando Estados Unidos invadió la segunda vez Irak. Son complementarios, pero no necesariamente el periodismo ciudadano dice la verdad y el periodista profesional miente. No, el buen periodista... o sea, yo creo en la visión de que son complementarios para efecto del ejercicio del derecho a la información. Ahora, si me permiten, quiero volver al tema, los límites de la libertad de expresión. Yo sí quiero recordarnos que la libertad de expresión, hay dos tipos de derechos en el orden de los derechos humanos, los derechos absolutos y los derechos relativos. Marco lo decía de otra manera. Derecho a la vida en México es un derecho absoluto, el derecho a la presunción de inocencia es un derecho absoluto, y hay derechos relativos. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión es un derecho relativo que básicamente llega hasta donde
puede impactar otros derechos. Voy a poner un ejemplo clarísimo, que además constituye un conjunto de paradojas. La revista Proceso tiene toda la libertad de empresa, la libertad de expresión y la libertad de prensa para publicar una portada como la del domingo, con el señor Joaquín Guzmán Loera, denigrado como un cerdo. Doblado. Exacto, ¿sale? Tiene todo el derecho. Casado. Sin embargo, Ese es el exacto, título. con el título casado. Casado. Sin embargo, no tiene derecho a animalizar a un ciudadano, que aunque no nos guste, tiene el derecho al debido proceso y él es dueño de su imagen. ¿Sí nos estamos comunicando? Eso se llama en derecho internacional proporcionalidad de derechos. Y ve las paradojas. El mismo domingo que los periodistas a través de los medios industriales denigramos a un ciudadano presentándolo como un pedazo de basura, ese mismo día salimos a las calles a gritar justicia para nosotros. ¿Qué periodismo esquizofrénico? Es decir, nosotros queremos justicia para nosotros, que no se nos ataque, que no se nos mate, pero insultamos sistemáticamente a la ciudadanía. Entonces ve esas esquizofrenias que genera una comprensión pobre, una comprensión muy pobre, muy primaria, diríamos muy básica, de lo que constituye el equilibrio de derechos. La democracia se construye con equilibrios. No podemos reivindicar los periodistas el derecho a la libertad de expresión, sino del mismo modo reivindicamos el derecho de los ciudadanos a la presunción, a sus derechos humanos. Es lo que decía básicamente el maestro Gesell, ¿no? El de Indignados. O sea, si tú ves a alguien que no goza de los derechos, compadécete y asegúrate de trabajar para que goce de esos derechos. Eso para mí es una noción del periodismo, ¿no? Pudo haber ocurrido algo similar con el caso de Florence Cassés, es decir, pensar en el derecho a la señora al debido proceso, por muy mal que te caiga o es extranjero o lo que sea, pues no se le considera porque está, o sea, claro, no, pero es un tema. Como es esa un tema. fobia que hay ahora en contra de Laura Bozzo porque es extranjera, por ejemplo. Efectivamente, ¿no? sí es un tema, sí es un tema. Primitiva. Es decir, a la hora del ejercicio sí se consideran algunos derechos y otros no. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Creo que, para seguir con los ejemplos, Proceso tiene la libertad de ser incluso el vocero de narcotraficantes como lo ha sido. Hace un mes, y que además hay ciudadanos que consideran que ese es periodismo, y además periodismo valiente, siempre utilizan el adjetivo. Y vemos que en la portada dice Caro Quintero, ¿no? Le dice al gobierno, le manda un mensaje al gobierno, yo ya pagué. Y días después, bueno, en el mismo material, iba a decir reportaje, no lo es, sino la transcripción de un planteamiento que hace un narcotraficante. En esa misma transcripción queda claro que los abogados defensores de Rafael Caro Quintero fueron quienes les entregaron esos documentos a los directivos de la revista, que la consideraron con la suficiente relevancia para ocupar sus 8 columnas y hacerlo tal cual. Y entonces sí, reitero, pues ser un vocero de los narcotraficantes. Tiene mucho que ver este tipo de éxito de la cultura informativa del narco y de presentarlo como lo acaba de describir Marco el domingo pasado, por ejemplo, a Joaquín Guzmán, porque también tiene un mercado, porque también hay quienes creen que eso o consideran que eso es una calidad, tiene calidad informativa, porque en México no hay veedurías de medios de comunicación como en Perú o como en Colombia que determinan con toda claridad, incluso cuentan la cantidad de publicidad para compararla con los ingresos que declaran los propios medios, los contenidos, etcétera. De tal suerte que si no hay, y todavía veo que falta mucho tiempo para que haya una solidez ciudadana capaz de generarse sus propios organismos de revisión cotidiana de los medios de comunicación, menos aún podemos hablar, lo considero demagogia, a propósito del respeto a las palabras, eso es lo que considero, respetando por supuesto a quien lo sostenga, que es el periodismo ciudadano. No lo hay. Si el reto que tenemos en México, a cual más, a cual menos, y con una situación bastante contrastante de nuestro esfuerzo profesional cotidiano, no hemos podido ni siquiera coincidir en establecer algunos parámetros de rigor ético, deontológico, cuando no profesional, y por supuesto legal, menos aún un ciudadano, ¿no? De tal suerte que por eso vemos que hay medios de comunicación en el país que colocaron que en efecto ya se encontró a Maciosar, el extraño enemigo, y que va a ser procesado, y lo dicen con toda
firmeza replicando una broma, una gracejada del famoso periódico de Forma, o algunos otros medios de comunicación que, por ejemplo, en Sinaloa sí consignaron que habíamos perdido los derechos del himno nacional. De tal suerte que, no sé, ahora recuerdo un ejemplo, en Italia, en el 2011, cerca de las fiestas navideñas, un periodista colocó la información, un periodista del Corriere della Sera, colocó la información de que se había colocado encima del Vaticano, de la Catedral de San Pedro, una nube en forma de pene, y que las autoridades eclesiásticas, espantadas frente a esa situación, decidieron desalojar a los feligreses y salir ellos mismos frente a esa afrenta. Se convirtió en una noticia, en viral le llaman ahora los que saben, y fue ampliamente difundida como una de las múltiples manifestaciones del demonio en esta asociación tan simplona, ¿no?, de que el sexo se asocia más al demonio. Si eso fuera, yo tengo simpatía por el diablo, pero eso es aparte. Después dijo este periodista que había mentido, que era una broma. Y sin embargo eso formó parte de algunos despachos informativos de los medios. Bueno, durante esos meses aquí en México también se posó una nube en forma de botella de vino para que una periodista dijera que Felipe Calderón era un alcohólico, o lo presumía. Carmen de Aristegui señaló que no tenía un solo, eso está en mi libro El periodismo de ficción de Carmen Aristegui, por cierto, que no tenía un solo elemento, lo dijo así a quienes la estaban escuchando, un solo indicio, un solo aspecto, enfática como es y reiterativa también en estas múltiples aliteraciones, en fin, que no tenía un solo argumento, pero que Presidencia de la República tenía que dar una clara respuesta nítida y formal de lo que se decía en las redes sociales. Por eso el riesgo de considerar que lo que se dice en las redes sociales es periodismo ciudadano, o el riesgo de que en la demagogia... Puede ser periodismo ciudadano, pero no necesariamente. O no, como un fenómeno social que ahora pudiéramos decir que existe en México. Claro. Pero lo que de ninguna manera es para un periodista es una herramienta a través de la cual tú afirmes algo. En todo caso, un elemento que te permite iniciar una investigación. No porque ven en la red que social, sin embargo le dices verdad a tus radioescuchas que no iniciaste esa investigación y sí pides que haya una aclaración de parte de la Presidencia de la República. Y en México, acabamos de escuchar uno de los comentarios, hay muchos ciudadanos que quieren que les digan qué es bueno y qué es malo. Es que ahí estás tocando un tema central, Marco. ¿Cómo poder tener un ciudadano más empoderado, más informado para que pueda ser crítico de los contenidos de los propios medios o de los medios impresos, o no esperar que el periodista en turno sea el que te diga cómo pensar? Yo quiero entrar... Eso es alfabetización mediática y es preocupación fundamental. En algunos países sí han considerado determinado tipo de programas que bajo ese concepto de alfabetización mediática lo que procuran es formar gente muchísimo más crítica frente a los medios de comunicación. Hoy teníamos que extender ese imaginario a la alfabetización digital, es decir, necesitamos usuarios muchísimo más críticos y más rigurosos que empleen el teléfono celular no para descargar fotos de la Titanic como nos enseña Televisa, sino para tratar de sacar el mejor provecho posible en determinado tipo de prácticas, incluso el desarrollo de determinado tipo de programas para que hagan más productiva, más propositiva nuestra convivencia social. Hablando del IFE, alguna vez nosotros participamos por vía de Marco Levario en una discusión sobre el uso y sentido de las redes sociales y le señalamos al IFE, bueno, en lugar de convocar a un certamen de una rola por la democracia, donde siempre un nieto de Alex Lora va a ganar el certamen, hagamos una diferencia propositiva, un proceso de ingeniería de aplicaciones que nos permita en un momento dado recuperar el mejor tipo de aplicaciones posibles para ubicar casillas, para ciudadanizar las pasadas elecciones, pero pues la mentalidad está ubicada en una visión eminentemente análogo, cuando lo que habría que hacer era involucrar en la participación en este proceso tan importante al mayor número de ciudadanos y gente que puede desarrollar aplicaciones y hacer los suyos, ¿no? De eso se trataba la propuesta. Mariana, perdón, Sí. a mí me parece que no solamente es de arriba hacia abajo, es decir, sí es parte de la política educativa, o sea, la política educativa en México tiene, entre otras múltiples deficiencias, tiene el tema de que no
forma para la participación ciudadana que incluye los hábitos de adquisición de información para efectos de uso político o de ejercicio de derechos. Pero también pienso que el sistema de medios no va a cambiar sin la acción ciudadana. Es decir, yo creo más en las visiones horizontales de la nueva sociología francesa que plantea construcción de espacio público. Es decir, si los ciudadanos queremos que el sistema de medios avance en un proceso democrático de apertura, necesitamos construirlo. Este tema de los Media Accountability Systems, o sea, los sistemas ciudadanos de rendición de cuentas de los medios, son parte de la clave de esa acción ciudadana. Y hay que entender claramente que cuando hablamos de acción ciudadana frente a los medios, otra vez no se reduce al tema mediafóbico de yo le creo a este y a este le descreo. Se trata de centrar los referentes, que es algo que decía Marco, centrar los referentes en debates. Primero, legalidad. O sea, tenemos los periodistas y los medios que respetar el orden legal, si bien podemos ser objetores de conciencia con argumentos. 2, ética, deontología profesional. Es decir, necesitamos decirle al público, todo acto de comunicación es un acto arbitrario. Yo te digo lo que yo creo que debo decirte y tú me contestas lo que tú crees. Es un acto de absoluta arbitrariedad. No pretendamos uniformar la arbitrariedad, no tiene sentido. Articular referentes. 3, transparencia y rendición de cuentas. Es decir, los medios, los periodistas, necesitamos explicarle al público cómo se puede dirimir eventualmente algo que plantea en nuestro trabajo un dilema ético, que tiene que ver con legalidad, con derechos. Entonces, no basta decir, pues yo le creo a uno y le descreo al otro, yo le creo a Aristegui o le creo a Proceso o le creo a La Jornada y no le creo a Televisa o no le creo a la prensa o no le creo al Universal. También tenemos la idea de los periodistas buenos y los malos, ¿verdad? Claro, en parte porque como tenemos una mirada mediafóbica, son puras pasiones. Y cuando una sociedad funciona solo por pasiones, entonces lleva el debate al terreno del bien y el mal, y no al debate de los referentes. Pronto quien ya se ganó que sugiero dentro de estos parámetros que dice Marco, el de reconocer que los medios de comunicación también son actores políticos que representan intereses. Claro. En este informativo nosotros vamos a criticar a Televisa y como usted Radio Escucha puede comprobar, 7 de cada 8 comerciales son de las empresas de Carlos Slim, que es el caso del noticiero de Carmen. Entonces, el asunto no es si me creen o no me creen, igualmente en Televisa. Es la expresión más clara de que la información que yo voy a dar en relación con el IFETEL, por ejemplo, que resolvió la transmisión del MOTS-CAR y el MOTS-OFFER de manera gratuita, decirla con toda puntualidad. Eso es lo que sí tenemos que exigirle a los medios. En relación con la opinión tan sesgada como el ejercicio subjetivo implica. Aún del enfoque, claro. Pero de lo que sí creo que forma parte de una revisión ciudadana de medios es la verosimilitud. La veracidad. La veracidad informativa. No que tú me digas la verdad, no que tú me digas la neta y menos cómo pensar, no existe. Sino que en la interacción social hay distintas versiones de algo que por lo menos es comprobable. Que sea comprobable. Claro. Ahora, ese es el punto. Ese es lo veraz. Quiero presentar ahora que no es más que una gota, son algunos breves comentarios sobre qué le pide la ciudadanía a los medios cuando hablamos del tema de la responsabilidad y de la ética. Les voy a presentar algunos fragmentos para continuar con nuestra discusión. Vamos con ello y volvemos. La Carta a los Reyes. Voces de la Democracia @ife.org.mx. Por la responsabilidad que se tiene con la sociedad de mantenerla informada sobre ciertos acontecimientos en el país, y bueno, sobre esa lógica debería ejercerse la realización del periodismo. La manera, yo creo, que de reivindicar el periodismo es haciendo un periodismo decente, un periodismo honesto y no un periodismo partidario que responde simplemente a intereses ajenos al país. Toda la información que emana de los medios llega al último rincón del país. Y esa responsabilidad de llegar a tantas personas pues debe ser ejercida hasta las últimas consecuencias. Bueno, el periodismo se debe de ejercer con responsabilidad porque es un oficio fundamental para la sociedad. O sea, el hecho de que se digan cosas
veraces y en el momento indicado pues permite que la población, la ciudadanía pueda tomar decisiones, ¿no? Y estar enterados de lo que sucede en su comunidad, que finalmente incide en su vida cotidiana. Por eso es importante. Es parte de la ética de cada persona y del periodista el llevar información veraz a los escuchas, bueno, a los que para los que se esté generando esa información. Todo el que ejerce el periodismo pues debe tener responsabilidad con la sociedad, ¿no? Porque para eso están ellos, ¿no? Para informar correctamente a la sociedad. Porque me parece que como todas las profesiones, el periodismo también debe de tener una ética, y en parte de esa ética viene la responsabilidad de informar pues al público, a las audiencias de la manera objetiva, mayor posible. Eso no obsta que no pueda haber una opinión editorial. ¿Encontraste lo que esperabas en las respuestas o qué piensas, Octavio? Pues hay preguntas que puedes en un momento dado derivar de todas los interesantes comentarios de las personas que fueron entrevistadas. Yo tengo muy presente, quizá en un momento dado ahorita salga de lugar, una denuncia de Assange al escribir su texto sobre cyberpunks. Dice, bueno, la existencia de Wikileaks sería innecesaria si la prensa hubiese cumplido su papel. La función de nosotros es transparentar la función del Estado, que en un momento dado dejó de hacer la prensa, dejó de presentar en un momento dado una serie de datos sobre delicados para una comunidad de interés, y la rendición de cuentas quedó en suspenso. Si en un momento dado la prensa hubiese cumplido su papel, no hubiese existido Wikileaks. Wikileaks existe por esto, en primera instancia, y además trata de elevar la condición del ciudadano, elevándolo simétricamente en términos del Estado. No se ha perdido muchísimo esta simetría, y por eso existe Wikileaks. Yo lo que pienso en el caso concreto es en el tipo de claudicaciones que sí ha tenido en un momento dado la prensa, de cierta manera también asimilada orgánicamente en terrible juego de intereses con gobierno, con ciertos sectores empresariales, donde finalmente el ciudadano utiliza de manera compensatoria las redes para tratar de remediar esta situación de indefensión ante estos poderes fácticos que en un momento dado trabajan de manera tan articulada, ¿no? En la construcción del sentido. La apertura como, digamos, abrirle el abanico a la sociedad para que pueda tener pues, diversas calidad de tipos de medios, y también convertirse en un crítico y decir, esto es basura, esto vale la pena, ver qué chistoso que las 8 columnas sean así y de otro periódico asado, o que haya tanta publicidad, en fin. ¿Cómo fortalecemos a los ciudadanos para que sean más críticas? Que a manera de conclusión, ya nos acercamos hacia el final del programa, ¿cómo fortalecemos al ciudadano para que sea más crítico, por ejemplo, utilizando las redes sociales como una parte de las herramientas, para que pueda, digamos, descubrir o hacer un diagnóstico sobre la calidad del contenido de un medio? Es el esfuerzo que ha motivado mi vida en 24 años, y sin embargo la respuesta que te digo es, pues, no sé. Es decir, creo que solo imagino, digamos, registros institucionales que formen parte del Estado mexicano, que se dediquen a ello, a esta revisión, que exista el análisis de medios. Hay muchos perfiles profesionales. Marco, fuera de cámaras, hablaba de grandes profesores nuestros, míos, que han iniciado esta trayectoria, y que la imaginaría consolidada en estos organismos incluso no gubernamentales o integrados directamente al Estado, etcétera. No podría decirte más, me sentiría yo mismo incómodo, incluso usando el tiempo demasiado al respecto. Lo que puedo, o lo que me gustaría señalar, es otro elemento de la incertidumbre. Yo entiendo perfectamente el valor que tiene la diversificación en contenidos de los medios de comunicación. Como parte como parte, incluso como un elemento sine qua non, ¿no? Para la mejora de los propios contenidos, más oferta. Hay, sin embargo, tendencias mundiales
que señalan que la existencia de mayores medios o de más medios tampoco garantiza lo otro, pero la diversidad informativa. Por ejemplo, The Guardian, cuando Miley Cyrus hizo alguna de sus extrovertidas actitudes, besando a Katy Perry, lo colocó en su portal como una nota de mayor relevancia que la crisis del gobierno francés, del presidente francés, que había tenido, producto de que se había develado algunos devaneos extramaritales que él había tenido. O en México, la muerte de José Emilio Pacheco ocupó exactamente el mismo espacio que otra de las excentricidades de Lady Gaga en la mayoría de los medios de comunicación. Es decir, creo que asistimos a la paradoja de una diversidad de medios de comunicación en el mundo que, sin embargo, se han ido estandarizando en cuanto a sus propios contenidos a partir de atender a lo que demanda el respetable. Exacto. Y si el respetable demanda la frivolidad que sea... Tu opinión sobre eso, su opinión sobre eso. Cuando la respuesta frente a eso es no, yo les doy lo que me piden, yo les doy lo que pide el respetable, o yo le impongo los temas al respetable. El tema no es diversificación de contenidos, sino no solo la diversificación, derecho de acceso a los medios de comunicación. Ese es el punto. Es algo totalmente distinto. Es decir, si yo estoy en mi comunidad en Santa María Tlahuitoltepec, en la sierra de Oaxaca, y yo tengo mi radio, que no lleguen los granaderos y el ejército y me destruya. Veracruz acaban de agarrar ayer. Exacto. Entonces, emisora comunitaria. La diversificación, claro. O sea, el ejercicio pleno del derecho a los medios de comunicación, lo que no implica no regulación. Implica reglas claras, reglas abiertas, reglas transparentes, reglas iguales para todos y equitativas. Ese es un tema que yo diría. Y que los ciudadanos solo se va a lograr con el acuerdo y el empuje y la participación ciudadana. Por otra parte, yo digo que sería importante considerar algunos datos. El hecho de que la violencia contra los periodistas en algunas zonas del país, la violencia extrema contra periodistas, inédita como la desaparición y la desaparición forzada de compañeros nuestros, en zonas donde hay literalmente un apagón informativo, el asesinato, la persecución, el exilio, es un indicio de que el sistema político en México tiene una gran resistencia al ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Veracruz es un ejemplo clarísimo, ¿no? Entonces, que se acentúa más en eso es zonas. Un tema que tiene que ver estrictamente con el sistema político, es decir, no tiene que ver con el crimen organizado, tiene que ver con el sistema político. Y por otra parte, los periodistas no vamos a poder convencer al ciudadano si no dignificamos el ejercicio, y ahí sí voy a usar una categoría moral, si no dignificamos el ejercicio profesional del periodismo. Para salir a la calle y apelar a la conciencia ciudadana sobre la brutalidad de ciertos actores políticos frente al ejercicio de la libertad de prensa, necesitamos antes ganar la respetabilidad profesional del público. Y aquí entramos al tema del deber ser. Sí, pues un arquitecto, un ingeniero, un periodista debe, un estudiante no debe ser burro, una madre debe ser buena madre, ¿sale? Esas categorías morales son interesantes y útiles, pero son personales. En la realidad, o sea, lo que no es de Walt Disney, en la realidad, los medios son un actor político y económico que tiende, como cualquier poder, a volverse fáctico o articularse a poderes fácticos o delincuenciales. Si no tiene un contrapeso, exactamente, si no cumple reglas. Exactamente. Entonces, todo esto nos debe llevar a un pensamiento pragmático. La democracia funciona con contrapesos. Mientras el sistema de medios no tenga una estructura de Estado para tener contrapesos, va a ser como es y los periodistas vamos a seguir siendo violentados. Eso es lo que yo creo, y eso se construye de abajo hacia arriba, tomando decisiones participativas que hagan que los servidores públicos, incluidos legisladores, funcionarios, reformen ese sistema Solo de subrayo medios. la responsabilidad ciudadana, es decir, el hecho de que el trabajo dignificado, acuño también este término con su propia carga moral,
de nuestro trabajo periodístico, que enfrente incluso poderes fácticos e instituidos como este de Veracruz. Ayer el gobernador del estado le regaló un boleto de la Lotería Nacional a cada uno de los periodistas. El problema no está, creo, solo en esa actitud, sino en que los periodistas lo hayan aceptado. Exacto. ¿No? Por un lado. Por otro también, regresando a la cuestión de esta suerte de dignidad que también vale la pena que haya en los ciudadanos, hacíamos hace poco en la revista Etcétera una cuenta y aproximadamente 25 semidesnudos femeninos por día distintos presenta el periódico Excelsior en su portal, y diario sus notas más leídas, dentro de las 10 que coloca en su ranking, tienen que ver con la exposición física, erótica de las mujeres. Ayer fue Shakira, pero puede ser la que sea. De tal suerte que estas banalidades de las que yo estoy hablando, que a mí mismo podrían incluso avergonzarme, son sin embargo fuente de la mayor preocupación para la mayor cantidad de consumidores de medios de comunicación. Son su agenda, literalmente. Y ahí es donde tenemos, creo, un problema, junto con todas estas mañas que tienen para lograr clics, que se refresca solita, etcétera, y le demuestres al anunciante que Chevrolet se puede seguir anunciando, etcétera, etcétera, ¿no? De tal suerte que vale mucho la pena la transparencia. Yo ahí me quedaría, ¿no? Transparencia, el tema fundamental para cerrar la mesa, y tu conclusión, por favor. Educación, coincido plenamente Sí, con los dos marcos, sin duda alguna, y más allá de factores estructurales o profesionales, sí insistir en el tema de la alfabetización mediática, en educar para que tengamos una audiencia muchísimo más crítica, más exigente de los contenidos, porque los malos contenidos también educan mal, y también el tema de una televisión para jodidos necesitamos superarla, y eso demanda un auditorio muchísimo más exigente, ¿no? ¿Sabes? Yo agregaría, Octavio, el tema de más que incluido educación, yo agregaría responsabilización. O sea, finalmente, en esta onda paternalista proveniente de una cultura autoritaria, el pueblo o el ciudadano siempre es un inepto, un oligofrénico, un incapaz, ¿no? Los ciudadanos tenemos que responsabilizarnos de nuestros hábitos de adquisición de información. No tenemos opción. Si no lo hacemos, otros estarán tomando las decisiones de la información. En la segunda parte de este programa, y ya no lo pasamos hoy porque de verdad no nos dio tiempo, la mesa está muy interesante, tiene que ver con lo que leemos, pero será en el siguiente capítulo de este mismo tema. ¿Qué leemos los mexicanos? ¿Por qué leemos lo que leemos? ¿Y qué pasa con nuestra crítica? Marco Lara, gracias por estar aquí, periodista y activista social, investigador y consultor internacional. Gracias, Marco. Gracias a ti y a mis colegas. Octavio Islas, muchísimas gracias, periodista, investigador y consultor de Infotec. Octavio, muchas gracias. Encantado, por estar aquí. Gracias. Y Marco Levario, fue muchísimas gusto, gracias, siempre. Director de la revista Etcétera. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en la siguiente mesa sobre este tema muy pronto. Soy María Elena Cantú, gracias, hasta la próxima.